De eso se trata. De eso se trata. El Ágora, un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lo Bruto. De eso se trata. Gracias. Regresamos al De eso se trata. Y bueno, ya está con nosotros Giuseppe Lo Bruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Le pusimos una tarea al doctor Giuseppe, que era precisamente hablar hoy sobre la reforma energética. Pues prácticamente todos los medios de comunicación desde la semana pasada están discutiendo, tejiendo fino y analizando distintas perspectivas sobre esta reforma energética. Y bueno, pues vamos a charlarlo. Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día. Hola Ricardo, buen día, un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas, como siempre, todos los martes. Pues a ver, ¿por dónde iniciamos? Porque este es un Uy, tema, creo que nos va a dar mucho para discutir, y creo que lo importante, y hay que aclararlo, no estamos en una posición de blanco y negro en este programa, sino de hacer un análisis, ¿no? Un análisis, yo creo que también desde el punto de vista académico, desde un punto de vista más allá del periodismo, simplemente como ciudadanos, como universitarios, ver esta situación, Giuseppe. claro, yo pondría el acento en tres puntos, Ricardo, porque todos ya a lo largo de estas semanas estamos bien informados en torno a las modificaciones que se refieren al artículo 25, 7 y 28 constitucionales, que le daría a la CFE un mayor control en términos de la comercialización de la energía y sobre todo le daría la posibilidad también a los privados de tener el 46% de, digamos, de producción de energía. Y los tres puntos clave para mí, ¿cuáles son? Primero es, se regresa al control de la CFE, como era antes del 2013. El segundo elemento clave es en tema estratégico el litio, es decir, la manera en la cual el Estado va a ser, digamos, el actor estratégico en la gestión de ese importantísimo recurso natural, que podemos luego abundar sobre esto. Y el tercer elemento que me parece que hay que ver es a nivel internacional qué está sucediendo. Por ejemplo, en Sí. España, en Italia, en los últimos meses el precio de la luz y del gas ha aumentado casi en el gas del 600% en el último año y de la luz ya lleva más de un 100%. Eso derivado también de la liberalización de la energía desde hace años y en el cual, por ejemplo, en el caso de España es sintomático porque Iberdrola es una de las empresas que gestiona también ese mercado. Entonces la gran pregunta es... ¿qué implicaciones tiene la reforma energética para México, un país que está integrado en el TEMEC con respecto a los acuerdos con Estados Unidos y Canadá? ¿Por qué es importante, en mi opinión, mantener el control de la comercialización y producción de energía, también energía limpia, viendo también otros casos? ¿Y cuál es la importancia estratégica del litio en un mundo donde cada vez más la tecnología juega un papel determinante? Acordémonos que el litio está en todos los aparatos que nosotros tenemos, desde el celular, la computadora, todos los aparatos tecnológicos. Creo que esos son los puntos en el cual tenemos que hablar. Los demás, como tú bien decías, es más un diálogo, un contraste político, pero creo que los puntos en donde hay que aclararlos son esos tres. Sí, y además creo que hay que dejar algo en claro, que es importante que lo comuniquemos. Creo que esta reforma no es un asunto de soberanía, ¿no? Porque, digo, muchas críticas, muchas discusiones están dando alrededor del concepto de la soberanía, pero más allá de eso, es un tema de seguridad energética, Así ¿no? Y es. es un modelo que no nada más pues va a caminar en México. Yo tengo memoria, por ejemplo, de Francia, que es un país que siempre ha tenido como una prioridad su seguridad energética, y creo que sobre ese camino hay que ir. La discusión debe de ir por ahí. Así es, tienes totalmente razón. Nosotros, el tema de la seguridad energética, como el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo, en este país, son fundamentales y estratégicos. Vemos cómo, por ejemplo, oscila mucho el precio de los energéticos a nivel global, no es solo México, por el alza de las materias primas. Y eso lo que implica es que México se debe de dotar tanto de un aparato legal en el cual no permita totalmente una liberalización total de ese recurso, como al mismo tiempo una participación compartida. Por ejemplo, ayer Nale, la secretaria de
Energía decía que en el diálogo político se está diciendo que los privados no van a participar. Los privados iban a participar, pero hasta un 46%, es decir, un 54% lo tendría el Estado, un 46% lo tendrían los privados. Otro tema sobre lo que tú mencionas, que es la seguridad energética, es quién produce energía limpia, que es un tema de controversia. Hasta este momento, con la reforma energética, lo que se hizo en 2013 es que los privados podían producir energía limpia y venderlo en el circuito de la CFE. Sin embargo, si vemos los datos de lo que han producido los privados en estos últimos 8 años, no son los datos esperados que la tanto llamativa reforma energética había, digamos, dicho por todos lados que eso era el camino a seguir. Yo creo que la CFE o el Estado puede producir por sí mismo energía limpia y eso va a permitir igual a México controlar, por un lado, el precio de los energéticos, es decir, de la factura que nosotros pagamos cada mes en cuanto a gas y energía eléctrica, pero al mismo tiempo nos va a permitir controlar la explotación con sostenibilidad del litio. Poco se ha hablado de esto. Andrés Manuel lo ha dicho algunas veces. En término académico, Ricardo, hay muchos estudios sobre la importancia del litio en América Latina. Uno de los países más importantes es Bolivia, por ejemplo. Hay toda una franja entre Bolivia y Argentina en el que el litio, la explotación del litio, tiene crítica por las multinacionales que están ahí, que estuvieron ahí, pero al mismo tiempo hacen ver cómo es muy importante ese recurso natural para el desarrollo mismo de nuestro país. Y con este último punto concluyo este segundo apartado que estamos hablando. Mucho se critica el uso del petróleo, pero acordémonos que estamos, sí, a lo mejor empezando una nueva transición energética hacia el uso de la energía limpia, pero también se debe de aprovechar de manera sustentable los recursos naturales que tenemos. Somos un país que dependemos en parte por nuestro presupuesto de estos recursos energéticos y en términos de seguridad nacional yo creo que es importante mantener el control de ello y tener una reforma energética que permita una coparticipación, vuelvo a repetir, pero en el cual la CFE y el Estado tenga, digamos, puede tomar las decisiones. Creo que eso es lo más importante. Y en ese sentido, como tú bien decías, si vemos otros países, vemos como la liberalización de este sector energético a lo que ha llevado es a una oscilación tremenda en los precios de las facturas. Y para darte un ejemplo, el precio de la factura de energía, por ejemplo, en Italia, pasó de 120 euros, yo qué sé, bimestral, a unos 160, 180 euros por una familia de 3 personas, 3, 4 personas, que es muchísimo. El precio del gas ha aumentado muchísimo. Entonces, Uf, ese es otro tema, ¿no? Que deberíamos de dedicarle una buena columna tuya, porque sí, efectivamente, bueno, ayer vimos unas cosas sí, tremendas, ¿no? De estas protestas, pero también hay que analizar cómo funcionan estos pequeños monopolios de manera regional, cómo se ha dado, cómo se ha desarrollado esa industria, que pues principalmente los afectados somos nosotros. totalmente, porque el aumento del precio del gas a través de estas gaseras, de estos monopolios gaseros, lo que implica es que aumenta de manera efecto dominó todo el precio de los productos básicos con el cual las familias mexicanas cada día necesitamos para sobrevivir. Ha habido un aumento, por ejemplo. Tremendo. Tremendo, pero algo que hay que subrayar, Ricardo, la inflación que estamos viviendo en este momento, estamos en este último mes de 6,07, pero es un aumento de la inflación global derivado de distintos factores. Primero, la crisis del COVID, el encierro, y ahora la reactivación económica ha impulsado, por ejemplo, la inflación no solo en México, sino a nivel global, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa. En Europa había 20 años que no se hablaba de inflación, es decir, yo me acuerdo que era imposible hablar de inflación y ahora la inflación está elevada. Es, digamos, de corto plazo y creo que es coyuntural y como es en México, también en otras partes del mundo con la elevación del precio de los energéticos, también, digamos, impulsa estos niveles inflacionarios. Pero como tú bien dices, nosotros en nuestro país tenemos a veces una desregulación tremenda en este sector que hace que, digamos, hay a veces monopolios privados que hacen que estos precios aumenten. No obstante, por ejemplo, López Obrador puso ahí el gas, digamos, de la empresa estatal que debería de controlar el precio del gas, pero es complejo, no creo Es que muy sea fácil. complejo. Bueno, a ver, Giuseppe, haciendo un poco de autocrítica y de buscarle mejoras a este planteamiento, ¿qué observas?
Digo, no hay planteamiento perfecto. ¿Tú qué le cambiarías o qué aspecto le ves más flaco a esta iniciativa? Yo creo que deberían de ser más claro, por ejemplo, en términos también del debate político, las comisiones parlamentarias sobre la generación de energía limpia. Digamos que es lo que va a hacer digamos, el Estado. Habría que aclararlo más para evitar un debate político, una confrontación política que luego se lleva a otros puntos y no en la médula central, es decir, que implica la reforma eléctrica. El segundo tema es hay que cuidar, porque somos parte del tema, que creo que lo están haciendo bien, pero hay que hacerlo todavía más claro, las implicaciones que habría con respecto a alguna cancelación de contrato, aunque digamos, no creo que la parte legal del Estado lo está haciendo bien, pero en términos de comunicación hacerlo más presente, más visible, para que la opinión pública también esté al corriente de un tema que puede ser muy específico, pero que es importante conocer para evitar una fuerte confrontación política. El tercer punto yo creo que habría que hacer notar a nivel país es que lo que tú mencionabas al principio que me parece fundamental y estratégico, el tema de la seguridad energética y lo que está pasando en otros países del mundo. Hay que hacerlo mucho, hay que enfatizar más cómo se están elevando los precios de la energía y hay que ver cómo empresas multinacionales como Iberdrola especula no solo en México, sino en otros países. Entonces, cuando yo escucho ciertas columnas en el radio todos los días y diciendo que se va a quitar a los privados las posibilidades de generar energía eléctrica, creo que eso no es cierto, pero la difusión y la manera de presentar, digamos, esta reforma debe de ser clara y sobre todo debe de hacer entender que lo que se busca es una mejora para la población, una mejora para el Estado en términos de seguridad nacional, de seguridad energética. Y finalmente, Ricardo, creo que es muy importante que dentro de cualquier debate público, político, las fuerzas políticas involucradas, como tú bien decías, no deben de estar en un sí o en un no, sino deben de buscar constantemente las mejoras en términos de intereses políticos que hay también para evitar una fuerte confrontación política, porque en este momento sí, la confrontación política es muy áspera. Entonces yo eso diría, yo creo que se va a aprobar, creo que se necesitan 285 votos en el Congreso y 85, si no mal recuerdo, no, perdón, 322 en el Congreso y 85 en el Senado. Entonces, creo que parte del PRI se va a aliar a Morena en Lo esta... que queda del PRI, ¿no, Giuseppe? Lo que queda del PRI, pero tiene una buena fracción en el Congreso. Pero lo que muestra también es a veces esta diatriba política fuerte, porque como tú bien decías al principio, no es un sí o no, sino hay que hablar, hay que poner el debate sobre el tema de la seguridad energética, porque aquí podríamos hablar de los aspectos, de los 6 aspectos importantes de la reforma energética, cuestiones muy técnicas que implica con la desaparición de la comisión que hay sobre los CEL, que son los certificados de energía limpia, sobre la comisión reguladora, que esto lo tendría ahora la Comisión Federal de Electricidad. Pero yo creo que más que hablar de cuestiones técnicas, hay que ver qué significa, qué implicaciones tienes para nosotros en un momento en el cual estamos viendo un aumento de los energéticos. Y vuelvo a repetir, no es México. En Europa Sí. está aumentando, hay protestas del aumento. De hecho, se van a destinar miles de millones de euros para poder atenuar un poco ese alza de los energéticos. Y bueno, Ricardo, creo que la reforma, si pasa este tema, el Estado mexicano tendrá el gran compromiso de ir generando una transición energética importante, es decir, pasar de un sector estratégico como es el petróleo y el litio, que son fundamentales, a una generación paulatina de energía limpia que permitan también la soberanía energética. Porque eso que tú decías no es solamente con los recursos naturales, digamos, finitos, como puede ser el petróleo o el litio, sino hay que hacerlo también con respecto a la eólica, la hídrica, todo el tipo de energía que se pueda generar en un país como México, además, que es increíble para ese tipo de generación de Claro. energía. Bueno, esta es mi Sí, opinión. está Este es un bien, está tema complejo. interesante. Creo que lo que tú comentas también es importante subrayarlo, ¿no? Creo que sí hay un vacío en relación con las energías limpias, ¿no? Que ese es como
el gran tema, o digamos, el gran tema que utiliza pues la oposición al presidente, ¿no? Para decirle, oye, pues sí, pero no estamos como que trabajando en ese aspecto. ¿Tú cómo lo ves? O sea, entiendo que pues, sí, la prioridad es el tema legal, es decir, el concepto, rescatar el tema de la seguridad energética, pero también tenemos una gran deuda en ese aspecto, ¿no? Con toda la tecnología, no estoy refiriéndome obviamente a los españoles ni nada, sino pues buscar alternativas porque pues el medio ambiente, híjole, pues no tiene mucho tiempo, Giuseppe. No, no tiene mucho tiempo y creo que cada vez más estamos en un punto de no retorno. A veces escuchamos de las conferencias de la COP21, 22 y se nos hacen conferencias lejanas, principios lejanos. La verdad es que para 2050, si no se toman medidas excepcionales, ni siquiera medidas normales, yo diría excepcionales, el aumento de la temperatura a nivel global va a ser de 1.5 grados. Y eso es lo que va a implicar a final del siglo, de este siglo, es la desaparición de muchas ciudades de costera en varias partes del planeta. Hay un libro, siempre lo he mencionado en mis clases de aquí alguna vez contigo, que habla sobre la desaparición de la civilización occidental y es un modelo econométrico que hacen en Harvard, en el cual ven que si no hay cambios en términos de, digamos, de medio ambiente, vamos a desaparecer en 2300 como especie, no va a haber ningún rastro en el mundo de lo que es la especie humana. Esto ya no es, digamos, hablar de manera trágica o catastrófica, sino vemos cada año los efectos tremendos en términos de enfermedades, de nuevos virus, de huracanes. La verdad que este mundo necesita respirar. La capa del ozono cada vez más es grande y regreso a la normalidad después de 2 años casi de pandemia va a acelerar de manera bruta la emisión de contaminantes en la atmósfera. Yo, como veo la ciudad de Puebla, una cosa es la ciudad de Puebla hoy, octubre de 2021, una cosa es verla vista en mayo, junio de 2021, en el cual tú salías, casi no había coches. Hoy estamos otra vez a la normalidad, te vas a la Tliscayoto y sientes el tráfico de siempre. Y bueno, ¿qué hacemos? Digamos, hay que hacer política de cooperación a nivel global, no es solo un Estado que lo va a hacer, eso también es importante decirlo. No es México que decide la transición energética, debe de haber fuertes acuerdos globales. Esperemos. La verdad es que parece que el hombre es aquel animal, como dicen, que tropieza 3 veces con la misma piedra. Bueno, 3 es poco, 3 es poco. Yo creo que varias veces más. Pero me da miedo porque tiene uno con los hijos y dice, ¿qué mundo le vamos a dejar? Ese es el tema, querido Giuseppe. Bueno, pues ahí la dejamos entonces, pero bueno, creo que vamos a seguir, pues si quieres, las próximas semanas ahí observando cómo se dan los votos. La participación del PRI será muy interesante, ¿no? Porque seguramente con esta decisión definirán su posicionamiento para las próximas elecciones en relación con la alianza, en relación en su futuro político. Yo creo que será una semana bien interesante y que bueno, pues ahí las vamos a estar analizando, Giuseppe. Así es, y te mando un fuerte abrazo a ti, a los radioescuchas, como siempre un gusto estar en tu programa, que tengan una excelente semana. Bueno, pues ahí está la voz de Giuseppe Lo Bruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Hablamos sobre la reforma energética, sobre distintas perspectivas y ojo, siempre con el afán de pues darle un análisis desde lo académico. De eso se trata. De eso se trata. El Ágora, un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lo Bruto. De eso se trata.